Y bueno, este es el video correspondiente a la actividad 11 para el parcial 2 de Matemáticas 3, que trata el tema de valores extremos. Somos el equipo 4, Jorge Luis, Rodrigo Romero y Aranza. Y bueno, para comprender esta actividad hay que recordar algunos conceptos, como lo son los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos son los valores más grandes o más pequeños que toma una función, respectivamente, en un punto determinado, ya sea dentro de una región en particular de la función, de la curva, o en el dominio de la función en su totalidad. Aquí entran entonces también los conceptos de máximos y mínimos locales y máximos y mínimos absolutos. Entonces, los máximos y mínimos locales se refieren a los puntos más altos y más bajos de la función, pero refiriéndose a los puntos a su alrededor. Por ejemplo, estos serían los máximos y mínimos locales. Como podemos ver, solo son de los puntos a su alrededor. Y por otro lado están los máximos y mínimos absolutos o valores extremos, que corresponden a una región definida o a un intervalo en específico. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí es x igual a 0 y aquí es x igual a 5. Entonces, esta sería toda la función que yo especifiqué, y para ella yo tendría mi máximo global, que sería este de aquí, y mi mínimo global, que son los puntos más altos y más bajos respectivamente para esa función en ese intervalo en particular. Otro concepto a tratar de este tema es el de los puntos críticos, que son aquellos puntos donde la primera derivada de la función es igual a 0, lo que significa que ahí puede existir un máximo o un mínimo, pero los puntos críticos no siempre son máximos o mínimos. Para una función de una variable, usando el criterio de la segunda derivada, un punto crítico puede ser también un punto de inflexión, donde cambia la concavidad de la misma, o un punto silla para una función de dos variables. Asimismo, para los máximos y mínimos, para una función de una variable, aquí hay una recta tangente de pendiente 0, ya que ahí la primera derivada es igual a 0. Y para una función de dos variables estaríamos hablando de un plano. Entonces, hay que recordar que si hablamos de una función de dos variables, estamos hablando de algo ya espacial o en 3 dimensiones. Y bueno, en este video nos vamos a enfocar en los valores extremos o máximos y mínimos absolutos para una función de dos variables. Y el ejercicio nos dice, obtener los valores máximos y mínimos absolutos, valores extremos, de la función f de xy es igual a 2 más 2x más 4y menos x cuadrada menos y cuadrada, en la región en el primer cuadrante acotada por las rectas x igual a 0, y igual a 0 y y igual a 9 menos x. Voy a anotar aquí la función f de y igual a 2 más 2x más menos x cuadrada menos y cuadrada. Ok, entonces vamos a encontrar los valores extremos para esta función y para esta región en específico. Como mencionaba al inicio, hablamos de un intervalo en específico. Aquí sería, por ejemplo, de x igual a 0 hasta x igual a 9, por donde corta nuestra región, ¿no? Nuestra recta. Y bueno, el primer paso para esto es graficar nuestras rectas que acotan a la región de nuestro interés. En este caso,
nuestras rectas son x igual a 0, y igual a 0 y y igual a 9 menos x. Una vez que la identificamos, lo siguiente es analizar los puntos críticos que están dentro de la región, es decir, los puntos interiores, y quedamos que los puntos críticos son aquellos donde la primera derivada es igual a 0, hablamos de una coordenada, por así decirlo. Entonces, como es una función de dos variables, vamos a utilizar las derivadas parciales y las vamos a igualar a 0. Entonces, la derivada parcial con respecto de x de nuestra función f de xy es igual a 2 menos 2x. Y nuestra derivada parcial con respecto a y es igual a 4 menos 2y. Las igualamos a 0 y obtenemos para cada una un valor en específico. Después de realizar el procedimiento algebraico correspondiente. Y lo que nos dan estos valores en conjunto son un punto, una coordenada en la función, y esto es el punto crítico. Si evaluamos el punto crítico en nuestra función original, es decir, esta, nos da que en f de 1,2 nuestra función vale 7, es decir, espacialmente vale 7. Ese fue el análisis para los puntos interiores, donde utilizamos las derivadas parciales. El siguiente paso es analizar las fronteras de la región. Esto significa que vamos a sustituir cada frontera en nuestra función original y vamos a determinar nuevamente nuestros puntos críticos y cuáles son nuestras fronteras, estos valores iniciales, nuestras rectas. Para la primera, si x es igual a 0, vamos a evaluar nuestra función para x igual a 0 y para y. Esta es nuestra función original y ya la evaluamos en x igual a 0 y obtuvimos este valor. Como ya solo tenemos una variable, hablamos de una derivada ordinaria, hay que cuidar la notación. Derivando con respecto a y, obtenemos que la derivada con respecto a y de nuestra función evaluada en x igual a 0 es 4 menos 2y. Como nuevamente hay que obtener los puntos críticos, igualamos esto a 0 y obtenemos que y es igual a 2. Y es igual a 2 para x igual a 0. Por lo tanto, nuestro punto crítico es 0,2. Y de nuevo evaluando en la función original, tenemos que f de 0,2, evaluada aquí, es igual a 6. Evaluamos porque al final vamos a necesitar comparar todos estos valores que nos dan los puntos críticos para poder tomar una decisión respecto a los máximos y mínimos. Y lo siguiente es cuando y igual a 0, evaluamos en f de x, 0, en la función original, y nuevamente obtenemos esta función evaluada en y igual a 0. Y ahora derivamos con respecto a x, derivada ordinaria, y nos queda 2 menos 2x. La igualamos a 0 y obtenemos que x es igual a 1. Nuevamente tenemos un punto crítico y lo evaluamos en la función original. Obtenemos que en nuestra función original esto es igual a 3. Y por último, cuando y es igual a 9 menos x, que es la última recta de nuestra frontera que nos falta por evaluar, evaluamos en f de x, y, pero y vale 9 menos x, y obtenemos este resultado un poco largo. Este es un 4. Salté algunos pasos porque son desarrollo algebraico, es un poco innecesario, pero pues todo tenemos términos de x, derivamos
con respecto a x y nos da como resultado menos 4x más 16. Eso fue después de simplificar esto y ya que lo derivamos. Entonces, menos 4x más 16 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 4. X es igual a 4 para y igual a 9 menos x. Entonces, si y es igual a 9 menos x y x vale 4, por lo tanto, y vale 5. Y nuestro punto crítico es 4,5. Evaluando en la función original, tenemos que la función vale menos 11. Y bueno, los valores extremos también se pueden presentar en los extremos del intervalo, que serían estos de aquí. Evaluamos los puntos frontera por segmento. Un segmento y otro segmento. Entonces, si y es igual a 0, es decir, este segmento, cuando cortamos en y igual a 0, tenemos que x vale 0 y que x vale 9. Entonces tenemos que evaluar con estos valores. F de x, 0 para x igual a 0 y x igual a 9. Entonces, esto nos da como resultado un punto crítico de f de 0,0 y evaluando en la función original, esto nos da un valor de 2. Y el siguiente punto crítico es f de 9,0 y esto en la función original nos da un valor de menos 61. Hacemos lo mismo para x igual a 0. Nuevamente sustituimos. Este punto crítico se repite. Y este nos queda como a la inversa. Y nos da 2 y menos 43. Una vez que tenemos todos nuestros puntos críticos, debemos tomar una decisión respecto al máximo y al mínimo absolutos en ese intervalo. Y eso se consigue simplemente observando e identificando cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño que obtuvimos al evaluar en la función original. En este caso, el punto crítico que nos dio el valor más grande fue 1,2 y por lo tanto este es el máximo. Ahí se encuentra el máximo absoluto de nuestra función. Y en el punto crítico 9,0 está el mínimo de nuestra función, el mínimo absoluto en ese intervalo.